106.5. 8:36 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Ay. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Así es. Eso no lo dice la Marcha Verde, ni lo dice la Biblia. Hay que ser honrado en las pequeñas llevándose cosas. Los bolígrafos y ese es papeles, que termina, exacto, clips de las oficinas, eso es robo. Así es. Y ese, si lo nombran funcionario, es que termina entonces haciendo los grandes negocios y las grandes estafas al Estado. Miren, quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Nordestana, a la firma jurídica de la Cruz Rey, a mi hermano Joel Sayas por la conferencia el pasado viernes. Estuvimos en la universidad, en un baño de jóvenes, digamos, una gran cantidad de jóvenes. Dos profesores decidieron que sus clases se iban a hacer en la conferencia y escucharon la conferencia de Duarte. Y compartir con jóvenes siempre interesante, sobre todo porque algunos datos que yo daba, por ejemplo, los jóvenes no sabían que Duarte hizo ese informe cuando lo mandaron a Baní a reforzar a Santana, que regresó el primer informe al detalle de 1,000 pesos que le entregaron, devolvió 823, nada más gastó 127 y lo devolvió. Los jóvenes no sabían eso. Por él los haitianos se hubieran metido hasta aquí. Transparencia. Así, transparencia. Y los jóvenes tampoco sabían que Duarte admiraba al pueblo haitiano. Que Duarte enfrentó a los gobernantes, a los que estaban dominando de aquel lado y de este lado, y que lo enfrentó con firmeza, pero siempre mantuvo un respeto y una admiración por el pueblo haitiano, que fue el primero, señores, el pueblo haitiano fue el primero que se liberó en América después de Estados Unidos, o sea, en Latinoamérica. Estados Unidos en 1776 y Haití en 1804. Incluso que Duarte en varios momentos decía, lo admiraba por la valentía, por el arrojo, por ser una nación tan chiquitica, convertirse en la primera que se libera. Y lógicamente, claro, hay que respetar las leyes, hay que respetar cada una de las cosas, y este tipo de situaciones a mí me hizo sentir muy bien compartir con jóvenes, recibir las inquietudes de ellos, hablar y decir que hay cosas que ellos no conocían, porque si no se conoce la esencia de lo que somos, de lo que hemos sido, lamentablemente no podremos construir un buen futuro. Y entonces este tipo de conferencia de verdad es como una especie de uno llenarse de nuevo de esperanza, y trataremos también de darla a ya varias universidades donde estaremos también dando esta conferencia. Gracias, ¿verdad? Universidad Nordestana. Y tu vecina de la derecha, nuestra querida No, ya no puedo ir, ya no puedo ir. Me dijo no que fue. la próxima. Ahora vamos para la UAS. En la UAS yo espero que tú estés allá. Okay. Vamos para la UAS para el CURNE. Usted canaliza la invitación a tiempo y con todo gusto. Perfecto. Sí, Eury, con todo desde gusto. que tengas fecha de la UAS, me avisa que yo quiero ir. Perfecto. Perfecto. Sí, porque se fue para la privada primero. No sé bueno, esa fue la primera que me invitó. Esa fue, además, yo diciéndole. Cuando yo dije que era de Macorís, eso fue un aplauso. Ahí, bueno, tú tienes que documentar eso, Eury. Tú tienes que documentar eso. Oye, lo que yo dije, yo nací aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, el domingo 7 de mayo a las 8:30 de la noche. Bueno, eso es como que documentarlo un poco más, pero no sé. Lo dice mi acta de nacimiento. Pero está bien, está bien. De verdad, gracias. ¿Tu serie 56, Eury? No, mi serie primero que dije que me fui, vine a vivir para acá de una vez, soy de Lomina, pero nací en Macorís, me siento franco macorizano. Miren, hoy hay una reunión entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Aunque no está el tema de la situación que hay, evidentemente que de alguna manera tendrá que ser evaluado. Yo lo que pido y deseo es que esto, que no es un elemento fundamental, lo estaba diciendo al principio, o sea, por lo que está protestando la ADP, no es un problema fundamental. Para nada. No es fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser el centro de todas las cosas. Es importante porque se trata, según ADP, de una violación, perfecto, es importante. Ahora, no es lo fundamental. Y no dejemos que lo que no es importante te quite el sentido de la trascendencia y de lo importante. Entonces, lógicamente, ADP tendrá que plantearlo. Yo siempre he dicho, Andrés Navarro es un hombre sumamente tratable, un concertador, un hombre que sabe escuchar. Lo que conocemos a Andrés Navarro, sabemos que no es un conflictivo, que no le gusta pelear, que no le gusta crear conflictos. O sea, Andrés Navarro es una persona de un trato humano, de un trato justo, una persona que sabe escuchar, que sabe tomar decisiones, que defiende sus posiciones, pero que no es un irracional ni un intransigente. Entonces, ojalá que, yo no creo que se resuelva el problema, pero por lo menos que haya un puente de contacto para incluso tratar esto. Yo decía, en el momento en que conversé con las dos partes una vez, tratando de servir de mediador, como tanta gente,
de que la salida que se puede buscar es que, bueno, perfecto, veamos a ver cuál es el mecanismo en que nos ponemos todos de acuerdo y demos una especie de compás de espera. Ojalá. El ministerio dice que ya no va a echar para atrás esta designación. El ministerio tiene toda la razón en lo que está haciendo. Es decir, él entiende que se ha ajustado a la ley y además la expresión de Andrés de que lo que la ley obliga, nadie puede impedir que él lo haga. Y ahí en eso él tiene toda la razón. Y el proceso como lo está manejando de alguna manera, ¿verdad? Todo el mundo ha visto que es para adecentar, no para hacer daño. Porque eso es lo importante. El ministerio lo que está haciendo es para tratar de adecentar y de hacer más democrático una designación. Y en eso todos estamos de acuerdo. Lo que tal vez, en el caso de la ADP y de la gente que respalda la ADP, es que tal vez debió darse un margen más al proceso. Porque no creo que tampoco estén en desacuerdo con que se democratice esa designación. Es una designación administrativa, no es, reitero, lo fundamental del proceso educativo. Es una designación administrativa, es quienes van a administrar el proceso que no es el fundamental en educación. Pero lógicamente también es importante. Por eso yo reitero que ojalá haya conciliación, que haya madurez de ambas partes, que haya espíritu de humildad de ambas partes. Cuando digo de humildad, es que el humilde lo que hace es que se pone en la posición del otro. La humildad suya se muestra cuando usted se pone en la posición del otro. O sea, si yo fuera el que me está planteando el asunto. Es decir, ADP, ponte en el caso al revés. Y Ministerio de Educación, ponte en el caso al revés. O sea, cada uno mírense en el papel del otro. Y entiendan si el otro puede tener algún nivel de razón y cómo buscar el bajadero, buscar la conciliación, buscar el acuerdo. Porque el sistema educativo, yo reitero, es uno de los grandes avances de un gobierno del cual ambas partes, aunque en este caso el sindicato está defendiendo las posiciones sindicales, gremiales, pero quienes forman parte fundamental de ese gremio son también de alguna manera corresponsables y seguidores de ese proceso que se está dando en términos estatales en el Ministerio de Educación. Es decir, tanto Eduardo Hidalgo como Radamés Camacho y todo el grupo que representa al Partido de la Liberación Dominicana en el gremio ADP, también son copartícipes y corresponsables de lo que está sucediendo en educación, de ese adelanto, de esa transformación, de ese avance que está habiendo en educación, porque ellos son parte del mismo proyecto de nación que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que muchas veces decimos, no entendemos cómo no puede haber una pizca de encuentro y de diálogo entre gente que responden al mismo sentido estratégico. Esto es un problema táctico. Esto es un problema táctico de cómo hacer las cosas, de cómo manejarlas. Pero el sentido estratégico, es decir, la visión de transformación del sistema educativo y de la sociedad, lo comparten iguales, por lo menos en sentido general, aunque tengan algunos detalles de diferencia. Entonces, creo que eso debe llevarlo a que, ojalá, en esta reunión salga cada quien manteniendo la posición que entienda, pero la posibilidad de buscar una especie de acuerdo para avanzar juntos, para que eso no sea óbice, para seguir avanzando. Mientras discutimos esto, que no hayan huelgas, que no hayan otras decisiones que vayan a crear algún nivel de conflicto, sino que se establezca como un encuentro entre los dos para avanzar. Es decir, tenemos diferencias, avanzar. Tenemos apreciaciones diferentes, pero podemos avanzar en lo que nos une. La llamada, como decíamos mucho en la izquierda, la unidad en la diversidad. O sea, seguimos unidos, tenemos diferencias en algunos detalles, pero eso no nos puede impedir seguir avanzando en muchas otras cosas. Por otro lado, miren, cuando se planteó la convención del Partido Revolucionario Moderno, yo decía en aquella ocasión, recuerdo, que ningún partido, lamentablemente, es muy lamentable, eso es doloroso decirlo, pero ningún partido, ni PLD, ni PRM, ni ninguno, salvo partidos muy chiquitos, pero estoy hablando de los principales partidos, puede hacer una convención en base a un padrón que lo tengan ellos. ¿Por qué? Porque ese padrón va a crear conflictos. Tengo la información, es extraoficial, ya ¿verdad? PRM lo confirmará o no, pero tengo la información extraoficial que en una revisión hubo serias diferencias con alrededor de 100.000 o 110.000 personas que al ser ratificadas, solamente el 10% fue validado. Y sectores del presidente Mejía, según la información que poseo, parece que expresaron que si eso se proyecta, quiere decir que de los 600.000 y pico, si estamos hablando que de 100.000 hay
más de 10.000, estamos hablando del 10%, estamos hablando de que es muy significativo. Si de 600.000 hay 100.000 que tienen problemas, usted lo proyecta, estamos hablando casi de la quinta parte, casi del 20%. Entonces, eso puede generar una situación difícil, problemática, lógicamente. De 100.000, 10.000 es el 20%. No, de 100.000, 10.000 es el 10%. Y pero, es menos del 10%. Perdón, de 600.000, si tú tienes problemas en 100.000 personas, es casi el 20%, es el 18 y el 17%, es casi el 20%. Y en un padrón de 60.000 gente que tú tengas problemas con la quinta parte, mi hermano, es un problema. O sea, yo no estoy hablando del PRM, de cualquier partido, por eso lo dije, es de cualquier partido, porque eso genera ¿qué? Desconfianza. Lógicamente, las cosas siguen. Cuando usted ve también cómo se mueven las fichas, es decir, desde el principio, por lo menos fue lo que yo entendí, la estrategia del grupo de Hipólito Mejía, aunque formalmente está apoyando a Paliza, quisieran que saliera otro candidato. Y usted lo ve en la administración, usted ve, el jefe de campaña de Hipólito está con otro candidato. Usted ve que sectores importantes del presidente Mejía están con otro candidato en la Secretaría General o en la presidencia. Es decir, hay una situación, unido al problema del padrón. A mí la impresión que me da, ojalá que no, pero a mí la impresión que me da es que van a posponer de nuevo la convención. Porque evidentemente, lamentablemente, el PRM, con la característica que tiene, con la situación que tiene, no va a ser una convención que sea creíble para todos los sectores. Cuando digo todos los sectores, no hablo nada más del Hipólito y del de Luis Abinader, que son las dos fuerzas fundamentales. Hablo de otros sectores que son parte incluso de ellos que se han emergido tercera, cuarta, quinta o sexta opciones. Y entonces un problema, cualquiera de esas fuerzas, digamos Chu, Andrés, cualquiera de estas otras fuerzas, el grupo de Milagro y algunos que están planteando apoyos diferentes, cualquiera de estas fuerzas que genere un foco de opinión contrario a lo que se establezca, es un conflicto y un problema. Entonces, así, lamentablemente lo que se quiere, o de verdad, si el PRM hace una convención sin ningún inconveniente o con inconvenientes mínimos, donde al final, ¿verdad?, se respeten a los ganadores, no haya ningún inconveniente, da un paso de avance extraordinario para convertirse en la opción más importante, como lo es, para enfrentar al PLD en el 20. Y, de alguna manera, si en esta convención no hay problemas, es un reflejo de que la más importante, que es la de elegir el candidato presidencial, no lo habrá, o lo habrán en pequeña escala. Ahora, si esta no se da o tiene serios problemas, es un golpe demasiado contundente para la convención de elegir el candidato y para sus posibilidades de derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. Miren, ni el PRM ni el PLD, ni el Partido Reformista, ni el PRD, pueden hacer una convención en base a un padrón suyo sin que hayan serios cuestionamientos. Ojalá que el PRM pueda pasar esta prueba. Comunícate 8